Iniciamos ahora la parte del rito de la comunión. Hemos visto que había unos ritos iniciales, después venía la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y ya culminamos en el rito de la comunión. Yo diría que hay un centro en cada una de estas partes. Lo más definitorio, lo más específico de los ritos iniciales es la petición de perdón, la purificación, el prepararse, por lo tanto el yo confieso. Lo que sigue es una repetición con el Señor ten piedad y lo que sigue es el incienso del gloria alrededor de esa purificación. El centro de la liturgia de la palabra es el Evangelio. El centro de la liturgia eucarística es la consagración. Y el centro de los ritos que preceden, los ritos de esta cuarta parte, yo, en mi opinión, diría que es el Padre Nuestro. Es como si justo en las inmediaciones de encontrarnos con la persona de Cristo en nuestro interior, colocáramos sus palabras, como si después de haberle alabado de tantos modos tan bellos, al final nos encontráramos con la simplicidad de las mismas palabras de Cristo enseñándonos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y después que llevamos un rato orando, nos encontramos con como culminación las palabras de Cristo. No al principio, de forma que pareciera que todo lo demás es añadidura a lo de Cristo, es mejorar lo que ha dicho Cristo, sino al revés. La simplicidad de Cristo es la culminación de nuestra alabanza a Dios. Le hemos estado alabando a Dios con nuestras palabras en el canon, en otros momentos. Ahora le vamos a alabar, le vamos a pedir a Dios con las palabras del mismo Dios, con las palabras del mismo Jesucristo. Habíamos usado las palabras de Dios en otros momentos, véase la antífona de entrada, véanse determinados versículos como el Sanctus, pero esto es distinto. Vamos a orar con las palabras del mismo Jesús. Jesús ora a través de nosotros con sus palabras. No solamente es una oración de alabanza, es que está allí todo. En esa perla que es el Padre Nuestro está todo. Está la alabanza, está la petición de perdón, está la petición de protección, está todo condensado. Es la oración perfecta. Y esta cuarta parte yo la veo como que la enmarca. Comienza con un pequeño vestíbulo, digámoslo así, antes de acceder a ella, fieles a la recomendación del Salvador, etcétera. Entramos ya en el Padre Nuestro, momento que creo que lo lógico es que el sacerdote, por lo menos en algún momento, se dé cuenta de que se está dirigiendo al Padre. Yo creo que este tema de la mirada es importante. En un primer momento, el sacerdote donde se sentara, ahí estaba la presidencia, era una mesa en el centro de distintos triclinios, banquetas, etcétera. Después se impone la oración todos en una sola dirección, como imaginando que el Padre está allí enfrente, y a veces incluso en los mosaicos lo representan, lo cual visualmente está muy bien, todos oramos en una sola dirección. Pero finalmente volvemos a retomar, después de la reforma litúrgica,
la idea de banquete, la idea de la comunidad en torno a una mesa, que no solo es altar sacrificial. Pero esto no nos debe hacer olvidar que hay oraciones que están dirigidas al Padre. Lo lógico es, en algunos momentos, no digo todo el tiempo, lo cual sería muy incómodo estar mirando a veces todo el tiempo hacia arriba, pero por lo menos en algún momento indicar como Jesús y alzó los ojos y oró al Padre. Creo que eso es positivo. Después sigue una pequeña continuación al Padre Nuestro, sigue la paz en el momento en que estamos sumidos en esta culminación. Entonces mostramos un signo de paz con el hermano. Hay voces que disienten acerca de que este sea el momento adecuado. Bueno, es opinable. Incluso el mismo Benedicto XVI lo ha planteado en algún documento en algún texto, que se puede admitir si este es el momento adecuado. Desventajas. Es un momento totalmente centrado en Dios, en que estamos, ya ha acabado el momento de la petición de perdón, de la lectura de la palabra, estamos ya centrados en esta cúspide en la que encontramos a la divinidad. Ventajas, que incluso en este momento en que estamos inmersos en la contemplación de la divinidad, nos acordemos que esta contemplación nos debe llevar a la paz con el hermano, a las obras. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente. De todas maneras, el momento de la paz del Señor esté siempre con vosotros. El sacerdote, cuando abre las manos, este es un gesto tan acogedor, de apertura al prójimo. Es distinto del alzar las manos a la divinidad, Señor Dios Todopoderoso, con las manos así alzadas, de el Señor esté con vosotros. Incluso hay una rúbrica en la que se dice que las manos se separan, se abren y se vuelven a juntar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La rúbrica dice que en la recitación de esa fórmula las manos se abran y se junten. Después de la paz, yo aquí, hacedlo como queráis, porque en lo opinable, cada uno que haga lo que quiera, pero yo aquí en el ofrecimiento de la paz me parece que para los que están en el presbiterio, los ministros del altar, así como los sacerdotes, yo creo que siempre es preferible el abrazo litúrgico. Es un gesto más litúrgico que simplemente darle la mano. Además de que el abrazo es más que simplemente dar la mano. Y después os diré una razón quizás muy pedestre, pero real. A veces uno está celebrando, se ha lavado las manos, va a tocar el cuerpo de Cristo, y cuando ya las tiene lavadas, cuando va a tocar el cuerpo de Cristo, de pronto le da la mano a alguien y la tiene verdaderamente muy, sobre todo en el verano español, sudorosa y hasta pringosa, porque a veces hace un calor asfixiante. Yo me he encontrado varias veces en que después de dar la mano hubiera tenido que lavarme las manos. Creo que el abrazo litúrgico sobre el alba o sobre la ropa que lleve la persona que está allí ayudando es siempre mejor. Pero sobre lo opinable, que cada uno haga lo que quiera. Después viene de la paz el Agnus Dei. Es curioso, justo antes de volver la mirada hacia Dios, de la comunión, la Iglesia nos vuelve a hacer pedir perdón. Parece que la cosa quedó allá atrás, en los ritos iniciales. Otra vez pedimos perdón. Esto
no es que nos lo diga la Iglesia, nos lo dice Dios. Si vosotros veis en el sacerdocio que instituyó Dios mismo, con todas sus normas dadas por Él directamente, en el Antiguo Testamento, veréis esta insistencia una y otra vez a lo largo de los procesos que Él manda, rituales: pedid perdón, consideraos que no sois dignos. En eso nunca hay exceso, en eso nunca hay exceso. Pero para que uno pida perdón de verdad, tiene que meterse dentro, ¿eh? Si uno está con su mente dispersa, puesta en las cosas superficiales, no va a pedir perdón bien. Y aquí veis, la liturgia dicha de corazón purifica, limpia de los pecados. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, lo repite otra vez, y por tercera vez. Es una petición de perdón más colectiva, pero en la que nos incluimos nosotros. Este Agnus Dei se incluye por las palabras del Mesías: Ecce Agnus Dei. Y aquí al Cordero de Dios. Después de eso, el sacerdote hace un antiquísimo rito, la fracción del pan. La gente cocinaba los panes y había que trocearlos. Jesús mismo lo había hecho también. La fracción del pan nos lleva a los mismos comienzos. Siempre se llevaba un pan, nadie hacía panecitos pequeños. Se hacía un gran pan y después eso había que partirlo. ¿Qué simbolismo tiene la fracción del pan? En mi opinión, representa muy bien la pasión de Cristo, ese quebrantamiento. Yo siempre que lo parto digo: ay Señor, yo cuántas veces te he quebrantado con mis propias manos. Para mí es un gesto que tiene un simbolismo clarísimo. Tú me ordenas que haga esto, porque si no, yo nunca jamás me atrevería a partir esta cosa tan santa. Las cosas más santas no se parten, se veneran, pero lo hago porque tú, ordenándome esto, me recuerdas que yo he sido tu verdugo, que yo he sido el instrumento de tu pasión. El quebrantamiento de Cristo por manos de aquel mismo que debería haber sido su guardián. Siempre pienso, esta acción es tan tremenda, partir la cosa más santa que hay sobre el mundo, que por eso la hacemos pidiendo perdón. Se hace durante el Agnus Dei, como si para hacer ese rito tuviéramos que pedir perdón. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Señor, perdona nuestros pecados. Fijaos, se une perfectamente el Agnus Dei con la Fratio Panis. Lo que estoy haciendo, lo que simboliza con lo que estoy haciendo, con lo que el pueblo está cantando. Este momento también se presta totalmente al canto. También. En este Agnus Dei, como en el Kyrie eleison, hay que evitar canciones pachangueras, canciones que parecen de fiesta y de... No, tiene una dignidad, tanto el Señor ten piedad como este Cordero de Dios, que debe transmitir una cierta solemnidad. Si no, mejor es recitarlo. Pero no es el momento de una canción que no vale gran cosa, que es como de fiesta mala, de fiesta vulgar. No coincide lo que estamos diciendo con la música. En este sentido, todo el pueblo cantando Cordero de Dios es tremendamente digno. Y el pueblo puede unirse. A lo mejor el pueblo no va a poder unirse también a canciones más bellas, cantadas a varias voces, en la comunión, pero en este tipo de tonos sencillos, sí. Y el Cordero de Dios expresa
una profundidad de la petición, que no lo expresan a veces otras cosas con panderetas, con tal, con cual, que no ese es el momento, no ese es el momento. Una vez que he partido el pan, llega el momento de la conmistión. Este es un rito que hay que dejarlo claro, no se sabe con absoluta seguridad qué significa. Es el momento en que se introduce la partícula en el cáliz. Lo que se sabe es que se hace desde tiempo inmemorial en la Iglesia, pero desgraciadamente nos quedó la práctica, pero no qué simbolizaba. Aún así, hay una cierta no unanimidad, pero muchos están de acuerdo en que es símbolo de la resurrección. ¿Por qué? Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. La separación es símbolo de muerte. Si a una persona le separas la sangre del cuerpo, eso es símbolo de muerte. Y por eso el mismo doctor de la Iglesia explica que el que exista el pan por un lado y el vino por otro, simbolizando cada uno las dos partes del cuerpo de Cristo, simbolizando, porque en realidad Cristo está entero en cada parte, en cada especie, pero simboliza esa separación, la muerte, la pasión. Si solamente Dios hubiera instituido el pan y ahí está todo Cristo, eso simboliza la unidad, pero al separar el cuerpo de la sangre, eso significa la pasión. Y esa pasión, cuando se vuelven, esa división, cuando se vuelve a unir el cuerpo con la sangre, simboliza de nuevo la unión. Recordad en esta mentalidad bíblica, en la sangre del hombre está su alma. Hay una insistencia en el Antiguo Testamento en decir, en la sangre está el alma, está el espíritu del hombre, está el espíritu. Entonces, la muerte es eso, que el alma se separa del cuerpo. Visto con esta mentalidad bíblica de la sangre, Entonces, la conmistión vuelve a unirse lo que los hombres separaron. Y por eso ha sido visto por muchos como símbolo de la resurrección. Esto es interesante, porque retrotraigámonos a otras partes de la misa. Hemos dicho que el comienzo es la preparación antes de la encarnación. La transustanciación es la encarnación. La elevación es el ofrecimiento en la cruz. La conmistión es la resurrección. El Padre Pío les decía a algunos frailes, yo en la misa vivo toda la vida de Cristo y toda su pasión paso a paso. Esto es una cosa muy bella, que a través de nuestra oración personal vivamos la pasión de Cristo en la misa e incluso toda su vida. Desde esta perspectiva, la palia que se pone sobre el cáliz para que no pueda entrar ningún insecto en ella simbolizaría la piedra ante el sepulcro. Entonces, en el momento de la conmistión viene otra pequeña fórmula que el sacerdote, hay una fórmula que el sacerdote dice cuando pone la partícula en la sangre: et conmistio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi fiat accipiendimus nobis in vitam aeternam. Aquí no la pone. Bueno, esta la sabéis. Entonces, es bueno, cuando lo estamos diciendo, el decirla lentamente. Las fórmulas que el sacerdote dice en secreto es para que las diga él. Si hay un micrófono delante, lo mejor es que baje la voz, porque
Todo lo podría decir públicamente, sería para edificación, pero también es bueno que la gente tenga momentos de silencio. También es bueno que la gente vea que el sacerdote está orando interiormente. En cualquier caso, la Iglesia distingue entre las oraciones que se dicen para que las escuchen todos y las oraciones llamadas secretas, que son del sacerdote. Según la tradición se pronuncian, pero en voz bajita para que no las escuche el resto de la gente. Después de esa viene otra oración secreta. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Lo he leído a velocidad normal. Los sacerdotes no suelen recitarlo. Insisto, hay que recitarla, No es una oración para ser dicha mentalmente, es una oración para ser recitada de forma secreta, pero recitada. La liturgia no nos manda actos internos, no nos dice, ahora haga un acto de fe, ahora haga un acto de esperanza. No, la liturgia nos manda actos externos. Las oraciones secretas deben ser recitadas. Mirad el Papa cuando celebra la misa. Él se recoge y la recita y después habla. Tiene el micrófono delante todo el tiempo, pero él baja la voz para que se escuche un murmullo, pero es su oración personal, la oración que hace personal. Es interesante, cuando yo digo oremos y hago la oración, allí hablo como el presidente de la comunidad por la comunidad. Pero en las oraciones secretas, y hay muchas, per evangelica dicta deleantur nostra delicta, cuando hemos rezado el Evangelio, etcétera, etcétera, hay muchísimas, son mías. Es decir, la liturgia nos dice, en unos momentos hablas como presidente de la comunidad y en otros momentos hablas tú como persona. Esa es la razón de que se haga en voz bajita. Caben dos oraciones, se pueden elegir, pero en cualquiera de las dos es en la primera. Se vuelve otra vez a insistir en las culpas. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Y después, y de todo mal. Es decir, Señor, líbrame el mal que me podría caer. Es una oración muy bella que el sacerdote debería hacerla consciente. Está pidiendo la protección ante la Santísima Trinidad de su vida, de su cuerpo, de su salud, de todo mal. En la otra oración alternativa, lo mismo. Vuelve a insistir en las culpas personales y de nuevo en la protección. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí motivo de juicio y condenación. El sacerdote que indignamente comulga el cuerpo de Cristo, sea con una oración, sea con otra, se va a encontrar con la Iglesia que le recuerda que nunca jamás tomes el cuerpo de Cristo en pecado. No sea para mí motivo de juicio y condenación. Y después la protección, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Remedium significaba también medicina en latín, que es el original en que fue traducido. Es decir, estas fórmulas, las dos insisten en lo mismo. Justo antes de ir a recibir a Jesús, perdóname y protégeme. El sacerdote que no esté puro en el alma se va a encontrar con esto cada vez que celebre misa. Y después la genuflexión. Después
una genuflexión que sea de verdad adoración, no una cosa rápida, sin sentimiento. Yo, cuando hago la genuflexión en este momento, pienso en cuando Jesús, después de la resurrección, se apareció a los apóstoles reunidos. Le adoro como ellos debieron adorarle. Una es la adoración de los Reyes Magos después de la consagración. Jesús ha aparecido, el misterio de la encarnación. Y otra es después de la resurrección, como los apóstoles: Señor, ha resucitado. Después viene: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta monstratio se puso en el siglo XVI, cosa que le encantó a la gente. La gente quería ver el cuerpo de Cristo, lo quería. Había en muy pocas ocasiones la exposición del Santísimo Sacramento en la custodia. Se consideraba algo tan... el misterio expuesto a los ojos de todos, que solo se hacía en muy determinadas ocasiones. Entonces la gente agradeció mucho el que el sacerdote en ese momento se volviera y dijera: Ecce agnus Dei, como San Juan Bautista: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Después de ese momento decimos: Señor, no soy digno. Una última vez recordar nuestra indignidad con las palabras del centurión, palabras del Evangelio. Estas palabras son evangélicas. Y por último, antes de comulgar, el sacerdote se inclina como gesto de respeto. No lo recibe enhiesto, totalmente orgulloso, no, sino que lo mismo que en la consagración se ha inclinado sobre el altar, también aquí la Iglesia nos dice: inclínate, humíllate. Y uno se inclina antes de recibir el cuerpo de Cristo. En el cáliz no, el cáliz evidentemente no podríamos inclinarnos y beber. Antes decíamos que hemos visto la vida de Jesús en la misa. Encarnación, crucifixión, resurrección. Yo diría que este momento en que se alza: este es el Cordero de Dios, simboliza la ascensión. Se eleva de nuevo sobre el altar. Se elevó en la cruz y ahora se eleva ya para la ascensión. Y el momento de la comunión sería la entrada en el cielo. Nosotros entramos en el cielo y entramos ya en plena comunión con la divinidad. Yo siempre aconsejo a todos, una vez que se ha comulgado el cuerpo, antes de tomar el vino, hacer una brevísima pausa, que no sea algo inmediato, el pan y el vino consagrados. No hace falta estar mucho, pero recogerse un momento, porque Jesús ha entrado en nuestra casa. Si Jesús entrara por la puerta de nuestra casa, literalmente, le recibiríamos. No nos pondríamos a hacer otra cosa. Cuando entra, lo lógico es recogerse un momento. Fijaos en este sentido Juan Pablo II, fijaos Benedicto XVI. Ellos nos dan ejemplo de que aunque haya mucha gente y la ceremonia haya sido larga, pero es que ese es un momento crucial. En la veneración que nosotros mostremos a este misterio, en esa veneración aprenderán sin palabras los fieles. Ya les podemos predicar lo que queramos sobre el misterio de la Eucaristía. Si no ven en nosotros signos, gestos, pruebas concretas de esa devoción, todo se queda en palabras. Es necesario un momentito recogerse, y después el cáliz, y de nuevo recogerse, y entonces ya pues uno pasa a dar la comunión.
Después de la comunión viene la parte... se me ha olvidado una cosa. Justo antes de comulgar, el sacerdote dice: Corpus Christi custodiat me in vita aeterna. Esto lo dice para sí, de nuevo, es una oración secreta. Soy yo, me custodia a mí. Y lo mismo, sanguis Christi custodiat me in vita aeterna. Después, una vez que ya hemos distribuido la comunión, procedemos a la purificación. Hay una cosa que no se suele hacer, y es que el sacerdote recibe el agua en el cáliz en el extremo del altar, no en el centro. El sacerdote va y el ministro le pone... ¿Por qué? Porque ese no es un rito de adoración, es simplemente la purificación del cáliz. Entonces lo hacemos fuera del centro. De hecho, incluso se puede dejar para después de la misa y hacerlo en la credencia, para que quede claro que la razón del por qué se hace a un lado. Si el sacerdote tiene las vinajeras sobre el altar, lo lógico es que las ponga al extremo, no al lado, y lo haga allí todo. Lo lógico es que se vaya al extremo. Yo siempre aconsejo el uso de las credencias. El altar debe estar completamente limpio. El uso de las credencias para apoyar las vinajeras, me refiero. Yo suelo purificar siempre al lado del altar, no en la credencia. Pero las vinajeras en la credencia. ¿Por qué? O me voy hasta la credencia y allí purifico, también se puede hacer. O a un lado o en las credencias. Porque el altar tiene que estar limpio, no debe haber nada. El altar tiene que resplandecer en su simplicidad, en su desnudez. Podemos imaginar la sábana como la sábana de la resurrección, la que hubo en el sepulcro, en la que llevaron a Jesús, la que quedó allí después de la resurrección, que San Juan dice que la encontraron, la síndone. Nada debe haber encima, solo sobre el altar debe haber lo estrictamente necesario. Sobre el corporal, los vasos sagrados, el atril, un micrófono, nada más. Si no hay ministro que nos ayude, no pasa nada por andar un poco. Las credencias están puestas en todas las iglesias hasta el siglo XX porque el sacerdote lo hacía, tenía esta conciencia. Ellos tenían una conciencia muy grande acerca de la sacralidad del altar. Solo hay que ver la dignidad de los altares medievales, impresionantes algunos de ellos. Solo son piedra y unas columnas y tal, pero qué belleza, qué líneas tan perfectas. Pienso en el altar, por ejemplo, de la Catedral de Barbastro, un altar románico. Es insuperable en su piedra sencilla y vulgar, en su tosquedad incluso, pero uno tiene la conciencia de estar acercándose a una piedra que es sagrada, al ara, verdaderamente, que puede ser un trono de la divinidad. Si no tenéis dinero en vuestra iglesia, no pasa nada. Lo único que tiene que estar muy bien es el altar. No hace falta ni retablo, ni 10.000 cosas, solo un buen altar en medio de la desnudez del presbiterio. Después, sí, a lo largo de los decenios puede completarse el ornato de la iglesia. Pero, sea como sea el altar, bueno, y si tenéis un altar muy feo, siempre se puede cubrir con telas, con cubrealtares, etcétera. Pero el altar desnudo, con un mantel completamente limpio y perfecto. Que no ocurra como yo, que fui a sustituir a una iglesia, me presento al párroco al que iba a sustituir durante un mes y, madre mía, el altar estaba todo repleto de cosas. De hecho, al cabo de un rato dijo: "Ay, ¿dónde he dejado el breviario?". Lo buscó por la sacristía, también estaba sobre el altar. El breviario, todos los leccionarios, la botella de vino, la botella de agua, allí estaba todo. Yo creo que debían estar hasta los santos óleos. No. Altar desnudo,
altar desnudo. Sobre el altar no debe apoyarse nada, esa es mi opinión, pero sí hay que poner las vinajeras y el lavabo a un extremo. Y por último, cuando estamos purificando, hay otra oración secreta. A ver si la leo en castellano. Como me la sé de memoria, aquí está, no sé dónde están en el misal. Aquí está. Dice, mientras uno pone el agua antes de beberla, dice: haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. Y uno sume. Es decir, como tenemos la tentación de beber eso como si simplemente estuviéramos limpiando y ya está, la liturgia nos recuerda, no, es algo sagrado lo que vas a tomar. Lo que vas a tomar, pídele al Señor que te aproveche para la vida eterna. Y entonces uno hace con dignidad ese gesto de la purificación. Mejor a un lado que no en el mismo centro, allí limpiándolo todo. Cuando uno ha acabado de purificar, en Europa, porque la verdad es que en el resto no lo veo, allí en algunos lugares, tampoco en todos, pero hay países en que más y países en que menos. Por ejemplo, en Italia más. Se pone el velo sobre el cáliz. La reforma del concilio no quitó el velo sobre el cáliz. No lo quitó. ¿Por qué no lo quitó? Primero de todo, porque todo lo sagrado se vela. Siempre ha sido una constante en todas las religiones. El vaso sagrado le ofrecemos un honor y por eso lo velamos. Pero además tiene, y eso lo descubrí yo después, una conexión con la cena judía. Probablemente, no es seguro, el cáliz de Jesús estaba velado. Y es que los judíos solían poner un paño muy rico, a veces con letras bordadas, con diversos colores, con filigranas, etcétera, etcétera, sobre la copa de la bendición. Tenemos muchos velos de la copa de la bendición de todas las épocas. Esto probablemente no lo sabían los sacerdotes de la Edad Media, pero siguieron velando los cálices. Ellos mantuvieron una tradición, aun muchas veces sin saber cuál era el significado de la tradición. Pero lo cierto es que ahora, mirando la arqueología y la historia, vemos que sí, que el cáliz del Señor tenía un velo. Observaréis en Roma, en cualquier celebración no lo observaréis porque cuando lo llevan de la credencia al altar ya lo llevan sin velo, creo recordar. Pero los cálices siempre están velados en el Vaticano. Es el que ministra en el altar el que saca el velo y lo lleva. Creo que es una buena cosa el recuperar el sentido judío de nuestra cena pascual. Y el velo no es una cosa despreciable, además de que es un honor al vaso sagrado y por lo tanto honramos eso porque queremos honrar a Dios. Después que ya el cáliz ha sido colocado bajo el velo, el sacerdote se va a la sede y allí en la sede dice: oremos. De nuevo hay una pausa. ¿Para qué? Para hacerse consciente de que nos dirigimos a Dios, para hacerle las peticiones que queramos. En cualquier caso hay una pausa. Y entonces ya el sacerdote abre las manos y hace la última oración a Dios, la oración que concluye todo. Esa oración es la gran conclusión. Después de eso, de nuevo recuerda lo mismo que al comienzo: el Señor esté con vosotros. Todo ha tenido sentido solo para eso: el Señor esté con vosotros. Y después la bendición. Cuando el sacerdote bendice, o el diácono, es Jesús el que está bendiciendo a la comunidad. Normalmente, en ese momento,
muchos feligreses entienden la bendición como el que en una carrera de coches baja la bandera para que todos salgan rápidamente de la iglesia. Entonces, nadie piensa en la bendición, todo el piensa, ya me marcho. No, es Jesús el que bendice. Y por lo tanto, en la medida en que yo tenga más fe en Jesús que me está bendiciendo, más voy a recibir. Es un sacramental. Es un sacramental. Fijaos la importancia de las bendiciones en el Antiguo Testamento. En la medida en que yo me haga consciente, Señor, tú me vas a bendecir ahora a través de este sacerdote, pues más recibiré de ese sacramental. Y después, la compleja frase ite missa est. En latín es compleja porque, bueno, es un poco de dónde viene esa frase un poco misteriosa en latín, missa est. Literalmente podríamos decir, marchad, la misa está. Algunos dicen que esa misa puede ser que los dones missa sunt han sido ya enviados. En cualquier caso, la han traducido sin meterse en grandes problemas por la frase española que decimos, que ahora no recuerdo cuál es. Y en ese momento el sacerdote ya, pues eso, besa el altar, hace la inclinación o la genuflexión si está el sagrario y se marcha a la sacristía. Esto que os he dicho no significa que tengáis que tener todo en la mente cada vez que celebráis misa. No, conviene saberlo y conviene alguna vez fijarse en un aspecto, fijarse en otro. A veces yo cuando celebro misa lo que hago es pues tener muy presente el versículo de entrada. Otras veces digo, hoy la misa va a ser adoración, como los magos cuando llegaron a Belén. Otras veces la enfoco más desde la perspectiva de la pasión de Cristo. Otras veces toda la misa me imagino que soy San Pablo con mi pequeña comunidad y les digo y pienso, ¿qué les diría San Pablo? ¿Qué les diría? ¿Cómo celebraría la misa San Pablo? Otras veces me fijo más en la intercesión de los santos y me los imagino allí. Otras veces los ángeles. Es decir, cada uno debe vivir la misa según su conciencia, en la que allí le habla Dios, le vaya indicando. Esto es a título informativo. Si vosotros la lleváis a la oración, la misa, y leéis, se os ocurrirán más cosas y mejores. Debéis vivir la misa, debéis pedir a Dios que os explique la misa. Debe ser un acto que os transforme. No veáis en ello meramente rúbricas. No veáis meramente rúbricas. Si os fijáis en lo que hemos dicho al comienzo de la misa, de las explicaciones, la misa comenzó como cena pascual. No era un acto absolutamente improvisado en el que hacía cada uno lo que quería. Y los apóstoles siguieron esa tónica. Es cierto que después la liturgia cristiana sí que es espontánea, fruto de la improvisación, y se va formando. Pero los esquemas de la cena pascual no. Se hacían tal cual lo habían aprendido los apóstoles en sus familias y después los sucesores de los apóstoles como lo habían aprendido de ellos. Y así se forma la liturgia. No hay un momento en el que cada uno improvisa como quiere. Si vosotros queréis hacer una liturgia que no sea la misa, no una liturgia, una reunión de oración, vamos a reunirnos y leemos un poco la Biblia y cantar. Podéis hacer lo que queráis. Cada uno se reúne a orar, pero si celebráis la misa, allí nos inscribimos en una continuidad, en una tradición. La tradición como algo santo, como algo que es mucho más profundo de lo que entendemos. Entonces, debemos precavernos contra la idea de decir, no, es que a mí me gusta
innovar, inventar, etcétera. Todo el día puedes inventar, pero en la liturgia de la misa no. Allí no es nuestra, somos obedientes. La obediencia a la liturgia es una forma de obediencia a la Iglesia, es una forma de sumisión, y esa liturgia nos transforma. Nos metemos en la liturgia, no somos dueños de la liturgia. Frente a eso, es verdad, frente a la idea de hay que improvisarlo absolutamente todo, hay gente, los tradicionalistas, que es todo lo contrario, que hay una especie de como las arterias que con el colesterol se vuelven rígidas, pues lo mismo, se vuelve rígido todo, no se puede ya cambiar ni una letra, ni aunque sea un concilio universal. Eso nunca ha existido tampoco. Ellos lo que defienden es que ya todo se ha petrificado y nada se puede cambiar. Jesús dijo: lo que ataréis en la tierra será atado en el cielo, a los apóstoles. Los dos extremos son malos. Es malo en la liturgia y en todo, y en la teología y en la eclesiología y en todo, tanto el extremo revolucionario, que en el fondo es una inconsciencia de los tesoros que hemos recibido y que debemos preservar. Fijaos, un rabino que es amante de sus tradiciones, que conserva los ritos, aunque sean meramente humanos. Ese extremo de la revolución nunca ha existido en la Iglesia, nunca, salvo en los que se han salido de ella, como los protestantes. Y el otro extremo del tradicionalismo tampoco. Es un desconocimiento de la historia de la Iglesia, que ha sido evolución, que ha sido uso del poder de atar y desatar, que no es un misal que nos haya caído del cielo. Nos ha inspirado el Espíritu Santo, inspirado, para que no hagamos una barbaridad, e incluso para inspirarnos cosas bellísimas, cosas que iban en su profundidad más allá de lo que entendían sus mismos redactores, aunque no sea una inspiración como la de la Sagrada Escritura, totalmente distinta. Eso es palabra de Dios y la liturgia es palabra de hombres, pero nos ha asistido el Espíritu Santo, nos ha asistido. Si a un místico tantas veces le asiste el Espíritu Santo y le indica con inspiraciones cosas, cuánto más en el modo en que la Iglesia Universal iba a ofrecerle la liturgia a Dios Padre, cuánto más. De ahí que el tradicionalismo es también un desconocimiento de la historia en el fondo, es no entender las muchas evoluciones que ha habido, y que la liturgia, es curioso, avanza de un modo coral, no es obra de yo tengo una genial idea, es la Iglesia entera, es la voz de la Iglesia, la voz del Espíritu Santo que resuena a través de la Iglesia. En ese sentido, cuando vosotros celebréis la misa, no lo veáis el sometimiento a las rúbricas como un rubricismo, un fariseísmo. No. Lo que Jesús critica en el Evangelio es cuando nos quedamos en la cáscara, cuando nos quedamos en la corteza sin la savia. Pero el árbol fuerte es corteza y es savia. Estas rúbricas son medios de transmisión de la oración, son elementos salvíficos, elementos que nos santifican. Cada uno de esos ritos. Fijaos, hasta sin consagración, imaginaos que fuera toda la misa, tal cual está, pero que no hubiera consagración, que no hubiera existido nunca ese sacramento. Y que por lo tanto no hubiera consagración ni las referencias después en el rito de comunión que hay. Tendría pleno sentido. Seguiría siendo una liturgia santificadora. Nos introduciríamos en ese fluir de la liturgia y ella nos transformaría. Lo tremendo es que exista
el misterio de la Eucaristía, y entonces, claro, la liturgia pasa a ser el marco de ese misterio, la rodea, ella es el corazón de todos esos ritos y todas esas oraciones. Pero recuerdo las palabras de Santa Teresa de Jesús en la época de los protestantes: moriría 1000 muertes por la más pequeña de las rúbricas de la Iglesia. Los sacerdotes, cuando salimos del seminario, es muy frecuente, nunca vuelven a leer las rúbricas, la ordenación general del misal romano, que está al comienzo. Y entonces, incluso los buenos sacerdotes, sin darse cuenta, van desgastando las cosas. La acción del tiempo erosiona lo que se aprendió bien y se cae en errores sin mala voluntad. Es bueno, cada ciertos años, decir, venga, vuelvo a releerlo todo con un papel al lado, y de vez en cuando vas leyendo y dices, uy, aquí me he equivocado, si yo no hacía esto, tengo que cambiar esto. Y uno sigue leyendo, mira, esto tampoco lo hacía, pero ¿cómo se me ha pasado por alto? Y entonces uno va mejorando la forma de celebrar, sobre todo porque buena parte de nuestro trabajo es litúrgico. Somos sacerdotes, no se nos llama predicadores, no se nos llama asistentes. De todas las cosas que hacemos a lo largo del día, lo que más nos define y que toma parte de nuestro tiempo grande es nuestro oficio sacerdotal. El sacerdote en todas las religiones es el hombre de los ritos, el hombre que hace bien los ritos que se le han transmitido. No podría ser que el sacerdote cristiano, fuera el único que le ha perdido el respeto a Dios y que da lo mismo, y que no. Y sobre todo mirando otros ritos, a mí el que más me gusta es el latino, pero yo veo cómo celebran los del rito bizantino, los del rito siro-malancaro, qué fidelidad, qué respeto, qué conciencia de lo sagrado, Yo, el que más me gusta es el rito latino, después de conocerlos todos, porque he ido asistiendo uno a uno a esas misas en Roma, pero yo reconozco que ellos van a extenderse mucho, mientras nosotros, los presbíteros de la Iglesia latina, hayamos perdido la conciencia de la trascendencia y hayamos perdido muchas veces el sentido de la liturgia, los otros se van a sentir verdaderamente extasiados ante los ritos orientales. Sería bueno el que nosotros miráramos en YouTube las liturgias orientales. Hay muchas. Podéis poner liturgia oriental. Además, un vídeo os llevará a otro. Mirad las misas. Hay muchas explicaciones de cómo es la misa ortodoxa, etcétera, y eso os puede ayudar a vivir mejor la liturgia latina. Nada más. Ojalá que esta información, que no pretende ser otra cosa, nos ayude a todos a celebrar la misa como Jesús, si hubiera sido el párroco en nuestra iglesia, la hubiera celebrado, el cual siempre fue un hombre fiel, y como israelita no se saltaba ningún precepto de la Escritura. De las cosas de los hombres sí, pero él era el hombre fiel, él era el hombre que reconocía la razón de todo, la razón de la obediencia. Y Jesús, aun siendo Dios, se sometió. Jesús, aun siendo Dios, aun pudiendo librarse de todo, tenía plena autoridad. Dijo, no, yo tengo autoridad y yo me someto y yo obedezco. Y él no se saltó nada, porque en el fondo ese Dios hecho hombre era el que había dado las normas en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios dio sus normas en el Antiguo Testamento, era para que fueran obedecidas. Era
para decirnos: el sacerdocio que yo fundo quiero que sea así, pero no solamente así en general, no, quiero que sean así los vasos, quiero que las oraciones sean así, quiero que se haga a esta hora del día, quiero que el altar tenga estas medidas exactamente, quiero que en la entrada del santuario, antes del velo, en las paredes haya unos tapices con unos querubines encima, quiero que en las vestiduras del sacerdote, en la parte inferior, haya una sucesión de campanillas y de granadas. Y él muchas veces explica el sentido de cada cosa. ¿Qué es el sacerdocio? Dios nos lo explicó. Es cierto que después ese pueblo se quedó solo en lo externo y olvidó la verdadera esencia. Pero el sacerdocio que Dios fundó era bueno. Las enseñanzas respecto al sacerdocio no es que sean buenas, es que las da Dios. Recordad el Antiguo Testamento, buscadme en las Sagradas Escrituras, les dice Jesús en un momento dado a los que le escuchaban. Y las únicas Sagradas Escrituras que existían en esa época era el Antiguo Testamento. Luego, si él dice buscadme en las Sagradas Escrituras, podemos buscar a Jesús sacerdote, a Jesús liturgo, en el Levítico, en todas esas cosas. Cosa que reasume de nuevo San Pablo en la carta a los Hebreos. Y en el fondo nuestro sacerdocio está prefigurado, está profetizado, está anunciado en ese otro sacerdocio. Uno de los libros que más aburridos me parecían de toda la Sagrada Escritura era el Levítico. Decía yo: Señor, aquí no saco nada. Siempre lo leía en mi lectura íntegra de la Biblia, pero cuanto antes lo pasaba mejor. Cuanto más he profundizado en la liturgia de la Nueva Alianza, ahora os lo aseguro, es uno de los libros que mayor placer me producen, porque es Dios enseñándonos a nosotros los sacerdotes cómo ser sacerdotes, aunque reconozco que requiere un gran conocimiento de la Escritura para ver la Nueva Alianza allí, pero está presente Cristo, como dice San Pablo, entrando en el templo inmaterial para ofrecer el gran sacrificio. Nada más, que todos nosotros vivamos cada vez mejor el santo sacrificio de la misa.